Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, como tema de hoy vamos a aprender a poner traje a una foto en Adobe Photoshop 2020. Bueno, mencionarles que tengo en la descripción del video el enlace de descarga de todos estos trajes totalmente gratis. Si pueden apreciar, simplemente presionan descargar y lo tienen para su uso personal. Bueno, vamos a empezar. Simplemente tengo abierto el Adobe Photoshop y para muestra tengo una imagen de un hombre y de una mujer. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar la imagen de un hombre en la pantalla de Photoshop. Suelto, tengo de esta manera. Ahora presiono control más para acercar y control menos para alejar. Voy a presionar control más un poquito. Lo que voy a hacer es jalar el traje. Voy a seleccionar por ejemplo este traje número 20 y arrastro y suelto. Ya está. Ahora en la parte de las esquinas simplemente arrastro para hacerlo un poquito más grande de esta manera. Quiero un poquito más. Ahí está, sigo hasta ver un poquito más allí. Creo que ahí está bien. Ahora en la parte superior me aparece un aspa, la cual es para aprobar la transformación. Entonces presiono en la aspita. Ahí está. Ahora me dirijo a imagen, seguidamente descubrir todas. Ahí está. Tengo esto. Ahora lo que voy a hacer es presionar control T otra vez y simplemente un clic derecho voy a elegir deformar. Entonces en deformar trato de ajustar por ejemplo esta manera ahí, o este un poquito más. Donde quede mejor. Por ejemplo, ahí creo que está bien. Y simplemente otra vez presiono la aspa de aprobación y lo tengo ahí. Ahora lo que voy a hacer es recortar. Me dirijo a la herramienta recortar. Quiero hasta los hombros, por ejemplo hasta acá. Y también ahí está. Listo. Ahí lo tenemos. Ahora voy a probar con otro terno. Proceso oculto. Este terno. Y por ejemplo voy a probar con este terno. Arrastro, suelto, igualmente aquí de las esquinas solamente lo hago más grande. Por ejemplo, creo que me pasé un poquito menos, podría ser ahí. Lo que voy a hacer es control más, acercar un poquito más. Ahora me dirijo a imagen, descubrir todas. Ahí está, para ver de esta manera que quede mejor. Ahora presiono control T, clic derecho otra vez y presiono en deformar. Entonces trato de ajustar de esta manera hasta acá, por acá un poquito más. Ahí está. Listo. Aquí por ejemplo el hombro, lo que puedo hacer es otra vez control T, deformar, y entonces trato de ajustar por ejemplo de esta manera por acá un poquito. Subo los hombros acá también un poquito. Creo que ahí está bien. Y presiono la aspa de aprobación. Entonces lo que voy a hacer es recortar para quedarme solamente hasta los hombros. Ahí está. Un poquito más. Ahí me quedaría. ¿Vieron? Simplemente lo oculto, lo activo el otro y así está. Con el que mejor les quede. Eso en cuanto a caballero. Ahora vamos a poner un traje a una dama. Entonces lo que hago es arrastrar esta imagen. Ubico en la parte de arriba para poder copiarlo. Ahí está. Y lo tenemos. Control más para acercar. Voy a seleccionar la imagen que quiero trabajar. Por ejemplo, para damas tengo dos trajes. Este en color negro y este rojo con blanco. Voy a arrastrar este traje de esta manera hasta acá. Vieron que es muy pequeño, entonces lo que hago es de la parte esquina trato de ajustar un poquito de esta manera. Ahí está. Simplemente presiono en clic derecho y seguidamente en deformar. Entonces ajusto por acá un poquito. Ya casi. Ahí sería.
Voy a recortarlo otra vez hasta los hombros, por ejemplo hasta acá. Acá también. Ahí lo tenemos. Ahora, por ejemplo, esta partecita la puedo también ajustar. Entonces presiono Control T, clic derecho y seguidamente deformar. Entonces ajusto esto, subo un poquito los hombros, por ejemplo por acá. Acá igualmente. Ya está. Ahí estaría. Control T, quedó un poquito medio raro acá, deformar y trato de ajustar de esta manera. Ahí está. ¿Vieron? Traje para damas y caballeros. Bueno, eso sería todo el video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales y nada, recordarles que el enlace está en la descripción del video. Gracias. Chao, chao.